enfermeras organizarnos y prestar cuidados de enfermería. Entonces, cuando yo tengo que hacer un cuidado de enfermería, necesariamente debo hacer mi proceso, ¿no? Debo valorar, debo diagnosticar y todo lo que su compañera ha dicho, ¿no? Y es de manera racional. Racional me está diciendo tienes que razonar, ¿no? Lógica. En la vida hay que tener lógica. Si no tienes lógica, es difícil hacer una toma de decisión. Entonces hay que sacar lógica. Lógicamente, ¿qué me parece esto? ¿Qué hago? Entonces es importante, no solo como enfermeras, sino como personas, tú tienes que tener lógica y sistemática. O sea, tiene que ser ordenado. Ordenado todas tus acciones, no solo el proceso te dice tienes que ser sistemática y todas tus acciones como enfermera tienen que ser ordenadas. Tu pensamiento, ayer ya se dice ordenado. Si estamos ordenados, está mi pensamiento, está mi memoria, está para darme las respuestas. Pero si estoy desordenado, hasta mi memoria tarda, me va a dar la respuesta, pero tarda. Porque a veces en los exámenes tardamos, ¿no? Cuando hablamos del proceso de atención de enfermería, ustedes han llevado también teorías, ¿no es cierto? Y en todas las teorías, todas las que han hecho esas teorías de enfermería, siempre tocan tres cosas. Habla de la persona, de la salud y de enfermedad. Entonces siempre esas teorías van a ir en base a estos tres. Eso se dice, por eso es el paradigma, ¿no? Persona, salud y enfermería. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proceso? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿No? ¿Por qué tenemos que nosotros cuidar a los pacientes haciendo el proceso? Mire, atender las necesidades de los pacientes, familia y comunidad es uno. Identificar problemas de salud o respuestas humanas. Ustedes ven, he puesto de otro color respuestas humanas. Entonces, siempre que vayamos a ver a un paciente, nosotros, si bien vamos a ir a identificar problemas de salud, tenemos que ver las respuestas humanas. ¿Cómo la persona responde frente a una enfermedad o frente a una situación, ¿no? ¿Cómo es su respuesta? ¿No? Y esto vemos, como dice, del paciente, familia y comunidad. No se van a olvidar. Respuestas humanas es lo que tenemos que ver. Posibilitar una atención integral y personalizada basada en las necesidades individuales de cada persona. Entonces siempre tenemos que ver a las personas de manera individual, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, si bien parecemos iguales y que tenemos las mismas necesidades, ¿no? Pero hay algo que nos caracteriza, ¿no? Y no somos iguales, ¿no? Tenemos las mismas necesidades, pero no somos iguales. Entonces nosotros tenemos que ver esto en los pacientes. Hay que individualizar. Es bien importante aprender a individualizar. Miren nosotros, por ejemplo, ahora, tantas que son ustedes, tengo que individualizarlas. No sé cómo, pero tengo que individualizarlas. Tengo que individualizarlas, ¿por qué? Para hacerles una evaluación justa y correcta. No tengo que conocerles a cada uno de ustedes. Eso es individualizar. No me trates en grupo, conocerme individualmente. ¿Ve? Y integral. Siempre debemos ver y tratar a las personas viendo esta parte integral, ¿no? A veces se entra al hospital y piensan que solamente hay que ver la parte que les duele.
entra con una herida y bueno, hay que atender la herida y la herida y la herida. Y nos olvidamos de las otras partes. Alimentación, sueño, emociones. Nos olvidamos. Y más estamos viendo la herida, pero no estamos viendo estos otros aspectos. Entonces es importante ver a la persona y tratar a la persona de manera integral. Si te tratan de manera integral, realmente van a ser justas con vos. Pero si te ven, así como están en este momento ustedes como estudiantes, no te van a evaluar. Primero tienen que verte como persona, como ser humano. Ay, te van a evaluar de manera integral y de manera correcta, ¿no? Entonces eso también tú tienes que ver. Si bien en esta etapa estás de estudiante, pero de repente mañana también estás vos aquí. El tiempo pasa. Entonces no puedo olvidarme de que a la persona tengo que verle como ser humano, con todas sus necesidades, con todas sus debilidades, con todo lo que tiene, ¿no? Por eso dicen las necesidades individuales de cada persona. No se olviden. Respuestas humanas. Entonces siempre vayan a buscar las respuestas humanas. ¿Qué características tiene el proceso? Ya sabía también hablar de esto. Miren, nuestro proceso es abierto, flexible, ¿no? No podemos decir esto es así y así va, no. Es flexible, es dinámico, porque constantemente va cambiando, porque constantemente voy valorando al paciente y esto va cambiando. Es universal porque no es solamente para aquí, para San Andrés, o para La Paz, o para Bolivia, es universal. Estados Unidos, China, todo, es universal. Es cíclico. ¿Por qué? Porque estos 5 pasos se entrelazan. ¿No? Por eso es cíclico. No hay donde se diga, aquí termina, no. Si bien estoy evaluando, la evaluación es mi ente regulador, estoy valorando, otra vuelta vuelvo a la primera etapa de valoración. ¿No? Por eso es cíclico. ¿Por qué será interactivo? Porque preguntamos al paciente. Porque nos relacionamos, estamos relacionando, ¿no? Con la persona, por eso es interactivo. No es que yo solita voy a tener que interactuar con alguien, ¿no? Individualiza necesidades, ¿ve? Importante individualizar necesidades. Y hay que hacer, como dice, centrado en objetivos concretos. Sé concreto. Has identificado su respuesta humana, has individualizado sus necesidades. Entonces, concreto, ¿qué le vas a hacer? Sé real, sea objetivo, para poder vos atender al paciente. Tiene validez universal. Como es universal, tiene validez, ¿no? Todas las enfermeras. Utiliza terminología comprensible para
de su cuidado. Esa es otra cosa. No le vuelvan objeto al paciente, ¿no? Así como ustedes a veces son estudiantes y les vuelven objeto. Ustedes no pueden ni opinar ni decir nada, son objetos. Y el objeto no opina, no dice nada. Entonces nunca hay que perder la condición de sujeto. Soy sujeto. Puedo hablar, puedo estar equivocada, sí, pero puedo hablar, tengo ese derecho. Entonces, son derechos que no debo perder. ¿Quieres ser líder? ¿Quieres tú manejar el proceso? No tienes que perder eso de ser sujeto. Que nadie te ponga en calidad de objeto. El momento que te pone en calidad de objeto está diciendo que tienes que opinar de su juego. Creo que nadie quiere ser juego. Para la enfermera, ¿qué hace el proceso ya para la enfermera? Proporciona método para la información de cuidados, ¿no? Como recolecto datos en la valoración, entonces tengo datos, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados le tengo que dar? O sea, ya he identificado qué respuestas humanas, y qué necesidades tiene y qué tengo que hacer. Desarrolla una autonomía y crecimiento profesional, ¿no? Entonces, como soy sujeto, digo, no pierdan la condición de su sujeto. Entonces van a tener una autonomía. Una autonomía porque van a poder tomar decisiones ustedes. Y es importante desde este curso que están ustedes aprendan a tomar decisiones, ¿no? Decisiones fundamentales. Tú decides lavarle la cabeza al paciente y tú fundamentas por qué le vas a lavar. Es tu decisión, es tu toma de decisión. Entonces es importante que poco a poco aprendas a hacer tu toma de decisión. Entonces vas a tener autonomía y vas a crecer profesionalmente. Pero si no tienes autonomía, siempre vas a estar esperando que alguien te diga, haz, llevar, traer, pero no hay más. Asegura la atención individualizada. Y lo que es importante, evita acciones legales. Eso es lo que tú tienes que cuidar. Tienes que ver que estás atendiendo a seres humanos. Que si cometes un error, de repente no hay vuelta que dar. ¿No? Y ya te metes en un problema legal, ¿no? Entonces, por eso es que te dicen, ¿no?, que tengas cuidado, que tú identifiques la respuesta humana, sepas qué vas a hacer, ¿no?, para que tú puedas realizar todo el cuidado al paciente. Dentro del proceso de enfermería, para dar los cuidados enfermeros que decimos, tú tienes que mostrar, y esto es lo que evaluamos nosotros. En cada acción que tú hagas, nosotros vemos estos tres aspectos, estas tres capacidades. ¿Qué es capacidad? ¿Qué me entienden por capacidad? Es una respuesta. ¿Y puedes hacer o no? ¿No? Tienes esa capacidad. Y miren, esto les digo, desde el primer momento nosotros vamos viendo y evaluando estas tres capacidades, no solo para el proceso. Dentro del proceso tú vas a planificar actividades que hacer con el paciente, cuidados con el paciente, y nosotros vemos estas tres capacidades que tienes que tener: una capacidad técnica, una capacidad intelectual y una capacidad de relación. Técnica, si sabes tus procedimientos, ¿no? Si sabes hacer el lavado de cabeza y lo haces mostrando técnica. Intelectual, estás haciendo el lavado de cabello y sabes qué principios científicos te guían a hacer el lavado. El por qué utilizas el agua tibia, el por qué utilizas el champú, cómo tienes que lavarlo, ¿no? Entonces, miren, es intelectual. Relación, ¿qué me dicen de relación?
La capacidad de relacionarse con el paciente, quizás. ¿Cómo? La capacidad de relacionarse con el paciente, con Eso, la ¿cómo, atención, cómo, cómo relacionas con el paciente, no? con la comunicación Es asertiva. la comunicación con el paciente es importante. Tú no puedes ir y agarrar, échese el paciente, qué cosa me va a hacer, qué cosa me va a hacer. Previamente tienes que decirle, le voy a lavar su cabeza, está sucio. Te explicarás, ¿no? Entonces, importante la comunicación, la relación con el paciente. Importante. Miren, estos son. ¿Han visto ustedes pensamiento crítico también el año pasado? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿ves? Ahí en pensamiento crítico está todo esto, ¿no? Habilidades cognitivas para análisis y síntesis. Cuando hace el proceso, cuando hace... Importante la objetividad. Pensamiento crítico, toma de decisiones, razonamiento inductivo y deductivo. Importante la objetividad. O sea, ya tienen que llevar en ustedes esa objetividad. Particularmente, por ejemplo, no acepto que me digan, es que ella me ha dicho. Eso ya no es objetivo. Objetivo es algo que ves, que te consta. Eso, y eso tienen que ustedes llevar como enfermera. La enfermera tiene que ser bien observadora, ¿no? Entonces, por eso tienes que tener objetividad. Y el proceso te pide asimilar esa habilidad. Pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué te lleva el pensamiento crítico? ¿Qué te dice crítico? Que critiques, que analices, ¿no? Analizaremos, veremos, ¿no? Eso te dice. Y el pensamiento tiene muchos aspectos. Pensamiento crítico tiene muchos aspectos, ¿no? Tiene fuentes, tiene lenguaje, todo te dice ahí el pensamiento crítico. Es importante el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene 4 herramientas fundamentales. 4 herramientas. Uno es la observación. Mira, tu pensamiento crítico te dice, tienes que ser bien observativo. Cuando te dice observativo, no te dice curioso. No curioso. Tienes que ser observativo, planteándote objetivo. ¿De qué tienes que observar? ¿No? Y eso tienen que hacer desarrollar ustedes. Hay muchos que tienen una capacidad grande de observación, que al solo hecho de mostrarles así como un pantallazo y ven muchos detalles. En cambio, otros no hay mucha capacidad. Pasamos el mismo tiempo, la otra ha visto 10 detalles y él ha visto solo 2 detalles, ¿no? Y eso vemos, por ejemplo, cuando damos los laboratorios, donde tienes que observar. Otros observan bien y se dan cuenta, sí. En cambio, ¿cómo le apostó? Entonces, hagan desarrollar su capacidad de observación, practiquen. Cada uno tenemos que conocernos. Yo soy bien observativa, digamos, ¿no ve? Así cada uno tiene que reconocerse. Soy bien observativa. O también decir, yo realmente me cuesta observar. Entonces, tengo que entrenar. Y es bien importante que como enfermeras seamos bien observativos, pero no curiosos, ¿ya? Observativos, que es otra cosa. ¿Qué otra herramienta tiene el pensamiento crítico? Observación. Observación, ¿qué más? A ver, Conocimiento. conocimiento. Entonces tengo que saber
Voy a lavar la cabeza, tengo conocimiento cómo se lava. O sea, tengo que preguntarme, eso me dice mi pensamiento crítico. ¿Sé o no sé? No sé. Ya me hago el pensamiento crítico, he observado que esto sucede, pero no tengo el conocimiento para hacerle el lavado de cabeza. Entonces voy a ir a, ¿qué nos dice? Investigar. Voy a ir a buscar información. O sea, ¿saben? No esperen todo aquí en el aula sentados. Ahí viene tu creatividad. ¿Cuánto quieres vos? ¿Ves? Ahí. Así te dice tu pensamiento crítico. Tu conocimiento es esto nomás, pero necesitas más información, investiga. Entonces vas a crecer vos solo, ¿no? Luego, la otra herramienta que pide el pensamiento crítico es la experiencia. Y experiencia tengo que adquirirlo a cada momento. En este momento estás volviendo a recordar procesos, no es una experiencia. Es una experiencia. Esa experiencia te da todo el fundamento para hacer una toma de decisión. Miren, el pensamiento crítico, no se olviden de esas 4 herramientas. 4 herramientas que les digo, van a ver cómo si ustedes agarran estas 4 herramientas de pensamiento crítico, cada una se va a armar, cada una. Primera herramienta, ¿qué es? Hemos dicho Observación. Segunda herramienta, Conocimiento. Tercera, Investigación. Cuarta, Experiencia. miren, si yo quiero ir a lavar la cabeza, tengo que decir, he observado si está sucio. Tengo conocimiento, iré a investigar. Tengo experiencia de haber lavado. Miren, y de acuerdo a eso tomo mi decisión. De si lavo o primero voy a investigar, me informo y decir, voy a hacer el lavado. Miren, son 4 herramientas, no se van a olvidar y van a ver cómo ustedes mismos se van a ir nutriendo de conocimiento. Entonces, con todo eso se hace la toma de decisiones. Luego hay que hacer el razonamiento inductivo y deductivo. Miren, son habilidades. ¿Saben lo que es el razonamiento inductivo y deductivo? Como el pensamiento crítico es análisis, y mi pensamiento me dice, haz un análisis en forma inductiva. Me dice, anda a analizar de una cosa particular para sacar una conclusión general. Y el deductivo me dice, empezar a analizar de una cosa general para luego concluir para una cosa particular. Entonces yo tengo que ver cómo voy a hacer análisis. ¿Voy a ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular? ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles son las características del pensamiento crítico mismo? Aparte de las herramientas que les he dicho, miren, ¿qué te dice tu pensamiento crítico? Conceptualización, racional y razonable, reflexivo, investigativo, pensamiento autónomo y pensamiento creativo. Miren, ahí están, miren sus 4 herramientas, están. Conceptualización. ¿Qué te está diciendo? Si tú quieres hacer algo, conceptualizar. Es como decirte un ejemplo. El sábado vamos a hacer una fiesta. ¿Y qué hacemos? Empezamos a imaginar, ¿no ves? Cómo tiene que ser la fiesta. O sea, conceptualizar. ¿Cómo vamos a hacer la fiesta? Y de ahí viene y dice,
vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a haber en la fiesta? ¿Qué vamos a hacer en la fiesta? Entonces, igual conceptualizar. Haz una imagen objetiva de lo que quieres y cómo quieres verle allí a tu paciente. Este paciente está sucio. Entonces, conceptualiza y dices, le voy a bañar, le voy a lavar, le voy a y todos te imaginas, ¿no? Y allí, ¿cómo le voy a ver a mi paciente? O le voy a ver el peinado, todo. ¿Ves? Hay que conceptualizar, eso es conceptualizar, hacer una imagen mental de lo que queremos. Racional y razonable. Aquí este aspecto es bien importante, si bien, ¿qué me está diciendo al ser racional y racional? Y razonable. Que analicen. ¿No ven? ¿Saben? Todas estas cosas tienen que ir en ustedes como enfermeros. Tiene que estar esto de racional y razonable, porque si yo bien voy a analizar y voy a atender a un paciente, no tengo que hacerlo viendo preferencias, prejuicios, simpatías, antipatías. Bueno, puede que una persona vea, aquella, sí, por mi barrio vive y es una antipatía. ¿Cómo lo ven? Como enfermera, tú no puedes. Eso tienes que hacer a un lado. No puedes tomar una determinación viendo tus antipatías o tus simpatías. ¿No? Así como ustedes, ¿cómo les hacen subir para evaluar? Viendo antipatías y simpatías, ¿no ves? No me van a decir que no. ¿Sí o no? Sí. Hay que reconocerlo. Yo también soy estudiante. Y a veces hay el docente que un poco se impone y quiere que hagamos su gusto. Y bueno, y ahí es donde uno tiene que ser autónomo y tomar su decisión. Porque si no soy autónoma, entonces ¿cómo voy a ser de profesional? ¿Ve? Entonces, racional y razonable, no se olviden. Nada de antipatías ni simpatías, ¿no? Ni de prejuicios. O ni de decir, como ella me cae antipática, al menos. No voy por esa situación. Todos son iguales. Y las evaluaciones tienen que ser para todos por igual. Como siempre digo, cuando llueve, moja a todos, ¿no? O sea, todos tienen que mojar, no solamente a uno. Reflexivo frente a cuando tú recolectes datos con la valoración. Un ratito párate y reflexiona. Ese es tu pensamiento crítico, te dice, ¿no? Has sido observativo, conoces, has investigado, tienes experiencia, mira, reflexivo. Reflexionar. Sí, tengo todo esto hecho. Adelante entonces. Tomas la decisión de hacerlo. Pero no tomes la decisión porque sí, porque luego no vas a tener la fundamentación. Entonces, por eso, bien todo, no solo como enfermeras, como personas y todo, debemos ser reflexivos, porque a veces actuamos muy hormonal y vamos y nos decimos por el momento. Y después nos arrepentimos y estamos disculpando, pero una disculpa no borra lo que has dañado aquí adentro, eso queda. Entonces, por eso dice, reflexionar antes de, ¿no? Investigativo, investigar. Investigar, no te quedes con lo poco que te vamos a dar aquí. Tienes que investigar, andar.
crecer. Así dice tu pensamiento, ya les he dicho las 4 herramientas: conocimiento, investigación, observación y experiencia. Eso es lo que tienen que ver. Pensamiento autónomo. Tienes todo esto y tienes un pensamiento autónomo. No te lo está decidiendo algo tu compañera de la derecha o tu compañera de la izquierda o tu compañera de atrás o tu compañera de atrás. Estoy decidiendo yo y yo voy a fumar. Y es importante en la vida tener pensamiento autónomo, porque tú vas a saber por qué te metes allí. Y vas a decir, sí, he venido aquí por esto, por esto, por esto, por esto. No vas a decir, he venido porque la María me ha dicho. Pero no tienes nada de pensamiento crítico. Y peor, pensamiento autónomo. En todo momento tengo que mostrar un pensamiento autónomo. ¿No? Pensamiento creativo. Es importante ser creativas. No podemos decir, no hay esto y no puedo hacer esto. No hay esto, no puedo. Muestra tu creatividad. ¿No? Y ustedes tienen mucha creatividad. Mucha. Que nadie te para. Que nadie te pare. Sé creativo. ¿No? ¿Cuáles son las herramientas del pensamiento crítico? Observación, conocimiento, investigación y Ya no se van a olvidar. experiencia. Bueno. En el proceso de enfermería, ustedes mismos han dicho, hacemos la valoración, hacemos el diagnóstico, luego hacemos la planificación, la ejecución y la evaluación. En la valoración vamos a recolectar datos y vamos a sacar estos tipos de diagnóstico. Diagnóstico enfocado al problema. Así llamamos el diagnóstico enfocado al problema. Anteriormente se lo llamaba diagnóstico real, pero ahora se está agarrando diagnóstico enfocado al problema. Luego el diagnóstico de riesgo, que anteriormente se llamaba diagnóstico potencial. Ahora se está llamando diagnóstico de riesgo. Tenemos el diagnóstico de promoción de salud, que anteriormente era el diagnóstico de bienestar. Y finalmente tenemos el diagnóstico de síndrome. Esos son los 4 diagnósticos que se pueden sacar con el proceso de atención de enfermería. ¿Está claro? Esos diagnósticos. Nosotros, en el curso en que están, nos vamos a dedicar más o vamos a sacar más diagnósticos enfocados al problema. No se van a olvidar. ¿Qué diagnóstico tienen que sacar? Diagnóstico informado al problema. Por eso es que tienen que saber las respuestas humanas. ¿Cómo es su respuesta humana? ¿Lo ven? Por eso es enfocado al problema, a la respuesta humana. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora, cuando ustedes vayan a recolectar los datos en la valoración, ¿ven? Entonces en el proceso vas a volar. Miren, cuando recolecto datos, importante tomar estas dimensiones del ser humano para el cuidado enfermero. Si ustedes se acuerdan, en psicología del desarrollo, hemos visto dimensiones del ser humano. A ver, miren, todas estas dimensiones tenemos: neurofisiológica, física, cognitiva, psicológica, afectivo emocional, comunicativo expresivo, dimensión social, vocacional, profesional, etc. Miren,
son todas esas dimensiones que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, de ahí vienen dimensiones del ser humano para el cuidado enfermero. Entonces, cuando voy a recolectar mis datos de valoración, no debo olvidarme de estas dimensiones. Miren, aquí están las 8 dimensiones. La física fisiológica, esto es más, va a la parte médica, ¿ya? Física, qué es su enfermedad, qué esas cosas. Lo social, ¿qué verán en lo social? Todas las que están relacionadas al paciente. Es muy bien, yo me he despertado, muy bien, muy bien. Espiritual. Subconsciente, estaba. Espiritual. Yo, ¿qué profesa? ¿No? Importante saber de cada uno de nosotros, y eso sí, esto han debido llevar en los principios de enfermería, ¿sí? ¿Ve? No debemos dar la atención viendo, ¿no? Religión, todas esas cosas. Bien, cognitiva. Pensamiento, Conocimiento, ¿no? Comunicativa. ¿Cómo se comunica? Estética. Miren cómo hay que ver estética. Estética, miren, es una cosa que también todos debemos mostrar nuestra estética. Emocional. Las emociones, cada uno reacciona, ¿no ve? Tiene emociones de ira, de miedo, de todo. Y muy importante tener ética, respetar a las personas. Eso me dice muy bien. Miren esto, ustedes están viendo, está con otro color. Entonces, cuando hagan su valoración, ustedes solamente van a ir a buscar estas dimensiones. Van a tomar en cuenta lo físico, lo social, lo espiritual, lo cognitivo y emocional. Entonces se está tomando estos aspectos, esas dimensiones. Importante. ¿Por qué estamos tomando esas dimensiones? Porque como enfermeras nosotros dentro del proceso debemos planificar cuidados de enfermería independientes. ¿No? ¿Qué puedo hacer como enfermera? Esa es mi toma de decisión. Entonces, por eso voy más a estas dimensiones: social, espiritual, cognitiva y emocional. Esta física un poco ya de la parte médica más, pero más nosotros vamos a ver social, espiritual, cognitiva y emocional. ¿Bueno? Por eso lo he puesto de otro color. Ahí está el proceso. No quisiera que se olviden todo lo que hemos dicho, ya voy a ir rápido, ya saben ustedes, son los 5 pasos. Y la implementación. Implementar. Esto, 4 dice, o sea, va junto con la ejecución. 1, 2, 3, 4, 5. La implementación va en la ejecución. Ay, ya me rayé. El implementar es ejecutar. Ejecución o implementar. Muy bien su observación es eso. A ver, está bien. La ejecución se puede decir también implementar. ¿Ya? Entonces tenemos valoración, diagnóstico, planificación, ejecución o implementación y evaluación. ¿Sí? Son los 5 pasos que están. La valoración, ¿qué es la valoración? Como dice aquí, y les pongo un poco para resaltar con otro color, es un proceso
está planificado, sistemático, continuo y deliberado. Mire, entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo voy a valorar, es algo planificado y que tengo que ser ordenada, por eso me dice sistemático. Sistemático, anda, vas a ir a recolectar datos, no vayas a recolectar, verle primero los pies, volver a la cabeza, después de la cabeza ir a ver genitales. Miren, no eres sistemático, te está diciendo sistemático. Continuo. Puede que estés en la etapa de ejecución o implementación. Te está diciendo, tú valoras continuamente. Puede que te encuentres en la etapa de diagnóstico, tienes que valorar. Puede que te encuentres en la etapa de ejecución, tienes que valorar. En la etapa de ejecución, valorar. En la etapa de evaluación, valorar. Por eso es continuo y deliberado. Analizar. De recogida e interpretación de datos sobre el estado de salud del paciente y las respuestas humanas. Entonces tú tienes que ir a buscar respuestas humanas, ¿no? Y estas respuestas o este estado de salud lo vas a recolectar a través de diferentes fuentes. ¿Qué fuentes? ¿Qué? ¿Libros? Cuando dicen fuente es de dónde es recogido la información. ¿Ve? Eso es una fuente. Mi fuente de información es el paciente o el libro, ¿no? ¿Cuál es mi fuente? Bueno, aquí tienes la valoración también, es recogida, hay que verificar los datos, organizar los datos, y eso me hace la base de datos. Entonces miren, cuando yo recojo datos, por eso mi pensamiento crítico me dice experiencia, conocimiento, investigación, observación. Miren, hay que verificar. ¿No? La paciente me dice, ay, me está doliendo. Tengo que verificar dónde le está doliendo, cuánto le está doliendo. Me tiene que contar por este pensamiento que dice objetividad, observación, nada de vicio. Así que olvídense, cuidado que alguien venga. Ha dicho que tenemos que, no ha dicho. Tenemos que sacar la información de fuente confiable. ¿Ven? Entonces, en la recogida de datos podemos hacer del expediente clínico, de la valoración física, de la entrevista a otras personas, puede ser a familiares, puede ser a personal de salud. Podemos ver los resultados del laboratorio y lo que es importante, revisión divulgar. Así te dice tu pensamiento crítico. Conocimiento, no conozco, busca información, anda a investigar. Ahí está, te dice. Entonces, cuando ustedes estén frente a un paciente, vayan y busquen y por lo menos lean qué había sido ese diagnóstico, para que te des cuenta y también un poco te oriente de las dimensiones que tienes que tú identificar, social, emocional. ¿Qué utilizamos por la profundidad? Son inicial o basal. Inicial o basal es cuando la persona llega, por ejemplo, en emergencia, y le pregunta lo más importante, ¿no ve? Su nombre, a veces su edad, y cosas así. Por eso es inicial o basal. No lo que necesitas, lo que necesitas es cerrar. Global o general, aquí ya le haces, recolectas datos viendo de la cabeza a los pies, ¿no? Todo. Continuo.
Pues continuamente tienes que estar viendo cefalocaudal, ¿no? Que tiene que acuerdo a eso. Focalizada. Entonces a veces se hace la valoración focalizada cuando solamente, digamos, viene y dice, me duele el estómago, directamente van ahí, ¿no? Está focalizada. Ahora para recolectar estos datos, tiene que guiarme una teoría, tengo que basarme en algo. Y ustedes han visto perspectivas holísticas para la recolección de datos. Han visto en teorías de enfermería, ¿no ven? Las enfermeras. Entonces, se utiliza. Han visto necesidades. Tenemos las necesidades humanas de Abraham Maslow. ¿Cómo clasifica Abraham Maslow? ¿Qué tiene Abraham Maslow? La pirámide, ¿no ven? ¿Qué está abajo en el suelo? No me voy a repasar a Abraham Maslow. Tienen que saber eso. Luego las teorías de enfermería que han debido ver. Luego tenemos los patrones funcionales de salud de Marco y Gordon. Tenemos las necesidades de Virginia Henderson. Miren, con estas perspectivas podemos utilizar para hacer nuestra valoración, para recolectar los datos. Nosotros vamos a utilizar, por eso está resaltado, los patrones funcionales de salud de ¿ya? Pero vamos a utilizar para priorizar qué es lo que voy a hacer, porque voy a sacar diagnósticos de enfermería, para priorizar un poco la pirámide de Abraham Maslow. Entonces van a repasar la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Vamos a utilizar los patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon. Hay algo que ustedes tienen. Cuando recolecto datos, ¿no ven? Mi pensamiento crítico me dice que analice, vea, que haga un análisis inductivo, deductivo. Entonces voy a utilizar estos patrones funcionales de Marjorie Gordon. Siempre que recolecto datos, no tengo que olvidarme de esto. Importante que sepa de la persona su patrón habitual. Entonces, si no sabes su patrón habitual, no vas a poder decir si es que hay un problema, no vas a poder identificar tu respuesta humana. Entonces, es importante su patrón habitual. Sueño, hay que saber cuántas horas duerme. De repente su patrón habitual es solamente 4 horas. Bueno, yo duermo 4 horas en el demás, porque a mediodía vuelvo a dormir, ¿no? Entonces tengo que saber, y desde ahora ustedes un poco vayan sabiendo sus patrones habituales. Es bien importante conocerse uno mismo, ¿no? ¿Cuál es su patrón? ¿Cuántas horas duermo? ¿Cuánto como? ¿Ven? Su eliminación intestinal, su eliminación vesical, es una cosa que, por ejemplo, las personas no controlan, ¿no? Y hay que controlar eliminación intestinal y eliminación vesical. Tengo que saber cuántas veces voy a mencionar, tengo que saber cuántas veces voy a detectar, tengo que ver lo que detecto, tengo que ver qué colores, qué características tiene, qué cantidad. Entonces ahí me doy cuenta de ¿qué ha pasado? Ha cambiado. Algo está pasando.
Entonces por ahí te das cuenta. Si no sabes el patrón habitual, entonces te dificulta identificar las distorsiones. Entonces, importante que tú un poco diferencies el patrón habitual y la situación actual. Conoceré su patrón habitual. ¿Cuántas veces come? ¿Cuántas veces micciona? Entonces, no se olviden, patrón habitual es una cosa que habitualmente ¿qué hago? Y la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el momento? Yo en mi casa dormía 8, 10 horas, ahora aquí estoy durmiendo apenas 3 horas. Es su situación actual. Y un poco vamos a preguntar recursos de ayuda. Recursos de ayuda es, por ejemplo, decir, cuando yo voy a dormir, si no tomo leche no me puedo dormir. O tiene que estar todo en silencio para que yo duerma. ¿Son qué recursos utilizan? Un poco. O también puede ser que venga con dolor de estómago. ¿Qué recursos de ayuda ha utilizado queriendo un poco que atenuar el dolor, ¿no? Cosas. Entonces te dice, he tomado este mate, o me he puesto esto. Esos son los recursos de ayuda. ¿Bueno? La valoración también tiene sus fases o pasos, ¿no? Hay que hacer la recolección de datos, la validación de datos, que es donde verificamos. Hay que organizar los datos, hay que hacer el registro de los datos. Esas son las fases de la valoración. Para la primera fase, que es la recolección de datos, utilizamos los métodos de la observación. Miren, importante es la observación, la entrevista y la exploración física. ¿No? Estos métodos me ayudan a recolectar mis datos. La observación. Por eso la observación es desde el momento que el paciente pone su pie en tu sala, tú ya lo estás viendo. No, tú ya estás viendo cómo está caminando, cómo está, lo que tiene, todo, ya lo estás viendo. Entrevista. Para esta entrevista hay que tener, bueno, ya hay el formato, pero si haces una entrevista hay que estructurar, ¿no? Y la exploración física. Físicamente vamos revisando céfalo caudal. La observación, ¿cómo lo tenemos? Desde el contacto con el paciente, importante, ¿no? Importante tú. Realmente la enfermera es bien observativa. Observativa. Si no eres observativa, te va a ser difícil recolectar datos, ¿no? Por eso dice, hay que observar desde el contacto con el paciente. ¿Y qué utilizas? Hay que ver tus sentidos, ¿no? Todos tus sentidos. Tu entorno tienes que ver y tu interacción también. ¿Cómo va a ser? ¿No? Porque hay pacientes que no te quieren contestar, ¿no? Entonces hay que trabajar. En la entrevista puede ser formal o informal. Elegimos a más formal
tiene que ir estructurado, ¿no? Tienes que saber qué datos puedes recolectar, no puedes improvisar ese rato. Y esto en salud pública también nos han debido enseñar. Cuando se hace una entrevista, incluso el vestido hay que cuidarlo, ¿ves? Hay que ir vestido formalmente, ¿no? Son aspectos que hay que cuidar. Aquí están los tipos de entrevista: estructural, semiestructural y no estructural. Pero nosotros estructural, porque semi y no estructural es de no acabar una entrevista, ¿no? Y si la paciente es habladora, nos cuenta el cuento de la Caperucita. Miren, estas habilidades hay que tener para la entrevista: calidez, empatía, ¿no? Pongan siempre en claro, respeto, importante mostrar respeto a las personas, comprensión, asertividad. Estos dos son bien importantes, ¿no? No hay que decir, no es así. No hay que ir a negar lo que el paciente está diciendo. Hay que tratar de atender, por eso hay que ser asertivo, ¿no? Hay que tratar de entender qué es lo que está. Sí, pienso que el paciente un poco me está falseando, me está mintiendo. Hay que decirle, no le voy a decir me está mintiendo, ¿no? He entendido, esto es así, o estoy entendiendo mal. La paciente se da cuenta y no, esto es así, así, así. Ah, ya. ¿Ven? En la exploración física, los métodos que utilizamos es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Los tipos de datos que vamos a obtener cuando valoramos son los objetivos, los subjetivos, los actuales, histórico, variable y constante, ¿no? Los objetivos se les llama también signo, ¿no? Objetivo. ¿Por qué? Porque lo veo, lo siento, ¿ves? Y el subjetivo se le denomina también signo. Es todo lo que el paciente me refiere. Es un dato oculto, ¿no? El paciente me refiere. Y los actuales es lo que en ese momento está pasando, los históricos, lo que pasó, variable. Puede haber datos variables. Generalmente, variables son las constantes vitales, la temperatura, el pulso, la presión arterial, ¿no? Que puede estar en este momento con una temperatura de 37.8, pero se hacen las medidas y posteriormente baja a 36. Por eso es variable, ¿no? Y constante porque hay datos que se mantienen constantes, como por ejemplo la edad. Para que cambie la edad tiene que pasar todo el año. Constante también un poco cuánto. Llegado un momento se puede volver variable, es la religión, ¿ves? Entonces, son ese tipo de datos que van a ustedes recolectar. La fuente de datos son el paciente, que es la fuente primaria, luego los familiares, el personal de salud, los registros médicos y la bibliografía. Este ya es fuente secundaria. El segundo paso, momento, es la validación de datos. Aquí se hace, como dice, proceso de verificar que la información recogida sea exacta y objetiva. O sea, te tiene que constar. Puede la paciente decir que así era, pero tú tienes que ir a constatar. Porque el resto de etapas del proceso de atención de enfermería se basan en los datos recogidos y verificados. Miren, por eso se hace la base de datos. Ahí está, ya has verificado, has visto todo, entonces se hace el diagnóstico.
La tercera etapa es la organización de los datos, entonces se agrupa la información, se agrupa estos datos. ¿Por qué datos son parecidos? ¿No? ¿Qué datos son parecidos y qué datos son distintos? Y finalmente el registro de la valoración. Esto es un sistema de comunicación entre el personal de salud, ¿no? Los datos que verificamos, la base de datos que hacemos, evaluación de efectividad de cuidado de enfermería y validar un testimonio legal. Eso me ayuda en que yo registre todos los datos, ¿no? Esta es una base de datos después de que he recolectado datos, ¿no? Entonces voy haciendo así una base de datos. Esta base de datos no está completa, porque una base de datos incluso está el nombre de la paciente, la edad, su religión, su ocupación, su institución, todo está, ¿no? Entonces aquí he sacado lo máximo. Aquí está. Pulso 90, dolor abdominal. Pulso 90 por minuto. ¿Qué tipo de datos sería? Objetivo, dato objetivo, porque yo he ido contado, es objetivo. Dolor abdominal. Subjetivo. ¿Qué? Subjetivo. Subjetivo, porque es la paciente que y yo tengo que hacerlo objetivo, ¿no? Y voy a utilizar escalas. Generalmente utilizamos la escala de énfasis. Del 0, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Ahí está un 9. Ese rato hay que llamar al médico porque hay que poner un calmante. Porque la paciente no me va a entender nada. Pero si me dice, a todos ustedes es tolerable y podemos hacer acciones. Mucosas secas, ¿qué tipo de dato es? Objetivo. Objetivo porque vemos. Roncus estertores. Objetivo. ¿Qué? Objetivo. Objetivo, porque esto lo voy a Escuchar. ¿Bien? Piel deshidratada. Objetivo. Objetivo. Dificultad respiratoria. Objetivo. Más me va a referir la paciente. Entonces, subjetivo. No es respirar. Pero puedo ver yo por la posición que adopta la paciente. ¿No? Está sentada o dificultad para hablar. Objetivo. Secreciones traqueobronquiales. Subjetivo. Objetivo. Diarrea. Subjetivo. Puede ser, a no ser que yo haya visto en el baño. Vómitos. Subjetivo. A no ser que Yo ya haya observado. recibido, ¿no? Cabellos grasos. Objetivo. Respiración. Objetivo. Habla poco. Objetivo. Miren, así vamos haciendo los datos. Habla poco. Es un dato objetivo. ¿Y es actual o histórico? Actual. Miren, esas cosas más un dato puede ser dos, ¿no? O subjetivo histórico, o subjetivo actual, ¿no? Constante. Bueno, miren, llegamos a la base de datos. Una vez en la base de datos, tenemos que agrupar. Tenemos que agrupar más o menos en aquí. ¿Qué datos se parecerían? Mucosas secas con Pulso con qué? respiración. Roncus, Respiración. dificultad No. respiratoria, secreciones traqueobronquiales,
Dificultad tanto para hablar, no. Respiración, 18. Miren, así vamos buscando. Mucosas secas, ¿con quién iría? Con respiración. Piel deshidratada. Después, ¿qué más? Puede ser diarrea, vómitos, ¿no ve? Entonces, de esa forma vamos agrupando los datos. ¿Se dan cuenta? El diagnóstico es el análisis de los datos recogidos durante la valoración y su interpretación científica que da como resultado los diagnósticos de enfermería, que guiarán la planificación, ejecución y evaluación de los cuidados. O sea, los diagnósticos me van a decir qué intervenciones tengo que hacer en el paciente. Aquí está del diagnóstico, proceso de análisis síntesis. Aquí organizo los datos, comparo los datos, agrupamos los datos como agrupamos, y hace una hipótesis, identificar diferencias, inconsistencias, determinar problemas de salud, riesgos o potenciales del cliente. Aquí identificamos también, ¿qué hemos dicho que hay que identificar? Respuestas humanas. El diagnóstico es un juicio clínico, respuesta humana, problema de salud. Se debe utilizar, para hacer nuestro diagnóstico debemos utilizar la taxonomía de la NAM, ¿no? Necesariamente tengo que sacar de la NAM. Por eso que agrupo y de acuerdo a esto saco. Para hacer mi diagnóstico tengo que tener estas habilidades. Competencias intelectuales, tengo que conocer, tengo que saber, ¿no? Competencias interpersonales, saber relacionarme, competencia técnica, tengo que saber todo lo de enfermería, lo concerniente. Tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Pienso que está un poco aquí. Prácticas reflexivas. Lo siguiente te dice para primero analizar, ¿no? De todos los aspectos. Para la formulación del diagnóstico de enfermería utilizamos el formato PES. ¿Qué significa el formato PES? La P significa problema o es la etiqueta diagnóstica. La E, la etiología, que es el factor relacionado o el agente causal. Y la S son signos y síntomas. Y a esta le llamamos características definitorias. Miren, esto es lo que vamos a utilizar nosotros. Con esto vamos a armar nosotros. ¿Cuál era el primer problema de los diagnósticos? ¿Cuál? Dice dicho, esto nomás vamos a hacer. Diagnóstico Enfocado al problema, ¿ves? Eso es lo que sí. Entonces, miren, vamos a utilizar el formato PES para hacer ese diagnóstico. Aquí están nuevamente los tipos de diagnóstico. Diagnóstico enfocado al problema, que antes se llamaba de algo. El diagnóstico de riesgo potencial, el diagnóstico de promoción de riesgo y el diagnóstico. Son los cuatro, pero nosotros hemos dicho solamente vamos a agarrar el diagnóstico enfocado al problema. Miren, y aquí está, diagnóstico enfocado al problema. Utilizamos el formato PES. Aquí va a ir la etiqueta diagnóstico. Y vamos a poner, hay enlaces para enlazar el diagnóstico. Entonces vamos a utilizar el relacionado con. Y aquí ponemos la etiología, o sea, la causa. Y evidenciado por, y ponemos las características definitorias, o sea, los signos y síntomas. Miren, de esa manera vamos a armar nuestro diagnóstico enfocado al problema. ¿Está claro? ¿Sí? Mira.
¿Está claro? Sí. En cambio, el diagnóstico de riesgo solo se hace con problema y etiología. La etiqueta y se pone según lo evidenciado y se pone el factor de riesgo. ¿Qué es lo que se está poniendo? Del otro diagnóstico, promoción de la salud, solamente vamos a poner la etiqueta diagnóstico, o sea, el problema y los signos y síntomas que son las características del síntoma. Y vamos a poner la etiqueta y vamos a poner disposición para mejorar características de síntomas. El cuarto, el diagnóstico de síndrome, utiliza también el formato PES. O sea, la etiqueta es relacionado con, que es la etiología, y evidenciado por las características del síndrome. Pero nosotros solamente vamos a armar el diagnóstico enfocado al problema. Eso es lo único que vamos a utilizar. No vamos a utilizar los otros diagnósticos. Aquí está nuevamente repitiendo las partes del diagnóstico. El problema, que es la etiqueta diagnóstica, la etiología es el factor relacionado, los signos y síntomas son las características del síntoma. ¿Está claro? ¿Sí? Seguimos con el formato 3. El problema es la etiqueta diagnóstica, la etiología es el factor relacionado. En algún momento ustedes van a ver este factor relacionado un poco abreviado de esta forma, R, fracción C, pero ahora están exigiendo que C escriba, factor relacionado. Signos y síntomas es las características definitorias. Problema es la etiqueta diagnóstica, relacionado con el problema de etiología, evidenciado por signos y síntomas que son las características. Miren, de todas formas he tratado de explicar, espero que hayan entendido. ¿Qué hora ya es? 10 y 10. 10 y 11. 10 y 11, ya tenemos 2 minutos más. Aquí está la etiqueta diagnóstica. La etiqueta diagnóstica vamos a sacar de estos libros. Anteriormente esta etiqueta diagnóstica estaba organizada en forma alfabética. ¿No? En forma alfabética. Después lo han hecho por patrones, después por disposición y luego por dominios. Ahora estamos por dominios. Aquí está la taxonomía del lenguaje enfermero. Llaman taxonomía del lenguaje enfermero. ¿Por qué? Porque utilizamos la NAMDA, el NIC y el NOC. La NAMDA me va a dar la clasificación, ¿no? ¿Qué diagnóstico? La NIC me va a decir qué intervenciones voy a hacer y la NOC los resultados. Miren, aquí están los 3 libros. Aquí está el diagnóstico enfermero, aquí está el NIC y aquí está el NOC. Entonces, necesariamente, si yo quiero hacer mi plan de cuidado, necesito de estos 3. ¿No? Y necesariamente van a tener que comprar. Y esto no solamente les va a servir para este curso, sino les va a servir tercero, cuarto, internado, todo. Les va a servir porque esa es su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que adentrarnos a aquello. Estábamos solamente nosotros utilizando la clasificación NAMDA y Nick y no, que estábamos sacando un poco de toda la teoría, pero ahora dicen no, se tiene que utilizar esa es la taxonomía, los lenguajes de enfermería. Entonces
se debe utilizar. Los enlaces que utilizamos para unir, ya han visto, es el relacionado con ese estado. Hay otros que utilizan manifestado por, como lo vemos. Nosotros vamos a utilizar relacionado con y evidenciado por, esos dos. Y esto es en el diagnóstico de riesgo, según tu evidencia y disposición para mejorar. Pero nosotros vamos a utilizar solo esos dos, ¿no? Ahora, viendo estos libros, necesariamente van a tener que comprar, un poco averiguar. Aquí afuera hay. Los 3 libros están en 200, los 3. En la fotocopiadora Los Ángeles, fotocopia. Este otro ya es original, ¿no? Pero les voy a decir originales, igualito tengo que hacerlo anillar. Porque uno va manejando y realmente hoja por hoja, ¿no? 200. En la fotocopiadora Los Ángeles están los 3 libros en fotocopia 137. ¿Está bien? Entonces ustedes vean qué es lo que les conviene. Pero de aquí está también, ¿no? Pero les digo, van a tener que hacer anillado. Y el anillado les cuesta entre 40, más o menos. Entonces van a tener, porque si no, su libro todo se va, como las rosas, hoja por hoja. Aquí está la base de datos que hemos visto. Y hacemos un listado de problemas. De esta base de datos, donde les he dicho va a estar el nombre, edad, servicio, ocupación. Y bueno, muchas cosas, es una base de datos. Como cuando han entrado ustedes aquí, les han hecho base de datos, ¿ven? Se han preguntado quién es su papá, sobre esta edad, ya esto, lo otro, dónde vives, dónde esto, ¿ven? Esa es la verdad. Y de ahí se saca solamente los problemas. Entonces hace un listado de problemas, sacando todo lo que es problemas y nada más. Una vez que hago esto, saco todos estos problemas, hago mi agrupación de datos. Miren, grupo 1, grupo 2. Roncos, dificultades respiratorias, secreciones cardíacas, dolor abdominal, diarrea, vómito y necosis. ¿Se parecen o no? ¿No es? Entonces, de esa manera vamos a agrupar. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya hay que darles, creo, ¿no? Sí, ya. Vamos ahí. Va a entrar la necesidad.